tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Reyes. Actualmente estudio el tercer semestre en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tijuana o Tec Tijuana. En este video vamos a resolver y ver algunos temas, ver algunos temas y resolver algunos ejercicios relacionados con los temas de la unidad 5 de la materia de Estadística Inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Bien, los temas que vamos a ver en esta quinta unidad es correlación y regresión. Empezando por correlación, vamos a ver un poco de las definiciones que se verán referente con la correlación para poder entender un poquito más de cómo funciona esto. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Esto quiere decir que si una se ve afectada, la otra también. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. En la primera tenemos que el valor R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual a R entre menos 1, o R igual menor a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. Esto quiere decir que no importa cuál va primero, ya que por eso se llama una correlación. El valor de R no se ve afectado por el valor no se ve afectado por la elección de X o Y, intercambiando todos los valores X, Y. Y el valor de R no sufrirá cambios, es lo que dije anteriormente. O sea, no importa cuál de las dos vaya primero o elijamos, no va a afectar el valor de R. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Eso solamente nos sirve cuando tenemos datos lineales. El valor R es muy sensible a los valores atípicos. De que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Efectivamente. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de correlación. Y número 3, un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, ya que nos vimos un poco de teoría, vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo funciona esto de la correlación. Tenemos el ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Esto quiere decir que vamos a calcular el volumen del cerebro. Y las puntuaciones del CI de Wechsler. Este es el CI es el coeficiente intelectual de un grupo de sujetos, según datos de Stapley, Brain Size, Head Size, and Intelligence Quotient and Monozygotic Twins de Tremont et al. Neurology, Volume 15, Number 5. Aquí se nos hace un cuestionamiento. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Tenemos un segundo cuestionamiento. ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Venga, vamos a ver esto. Vamos a ver si tenemos aquí los datos. Vemos que son el tamaño del cerebro por centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Bien, vamos a utilizar
Minitab para esto. Vamos a abrir los... hostias. De estar preparado para... Bueno, vamos a hacer... Para que vean que todo es en vivo. Ilegal. Vamos a abrir este. Y bueno, también vamos a abrir de una vez este. Venga, aquí tenemos los datos. Y también vamos a... Venga. Ok. Y ahora sí nos vamos a correlación cerebral. Bueno, aquí tenemos los datos capturados. Ya en Minitab. Hay dos maneras de hacerlo. En este caso, vamos a hacer las dos maneras de hacerlo. Yo soy del tipo de persona que dice que si tienes la tecnología o tienes las herramientas para hacer tu trabajo más fácil, las utilices, pues, o sea, si las tienes, utilízalas. Pero vamos a hacerlo. Yo usualmente utilizaría solamente el asistente, pero no, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿va? Esa gráfica de dispersión. Esta es con regresión. En este caso vamos a ver. Bueno, es de hecho en este calcular estadísticas. Porque, bueno, en este Minitab ya te arroja lo que iba a graficar y me lo va a arrojar ahorita. Entonces, no tiene caso que haga la gráfica. Como les digo, me lo va a arrojar con la versión de Minitab que tengo. Lo que les comentaba, la gráfica que iba a hacer. Tenemos aquí el coeficiente intelectual. Ese es el valor de R. Pero también queremos saber el valor de P. Nada más vamos a hacerlos como que... En dado caso que queramos como que la prueba de hipótesis, tenemos también el valor de P. Bueno, vamos a observar un poquito la gráfica. Hay que poner mucha atención a esta gráfica. Después la vamos a comparar. A simple vista vemos, valga la redundancia, la dispersión que tienen todos los datos, ¿no? Realmente no se puede observar un patrón. A simple vista, por la gráfica, puedo decir que no hay una correlación, aparte de que aquí tenemos la respuesta, el valor de R. Pero vamos a hablar de esto. En la teoría se menciona, cuando tenemos una correlación positiva, el valor de R debe ser muy cercano a 1. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nuestro valor de X aumenta, el valor de Y también va a aumentar, va a crecer junto con el valor de X. Bueno, proporcional, ¿no? Cuando tenemos una correlación negativa, que es que cuando el valor de R es muy cercano a -1, es lo opuesto. Cuando el valor de X aumenta, el valor de Y desciende. O sea, disminuye por los supuestos. Ahora, cuando nuestro valor de R es muy cercano a 0 o es 0, esto significa que no hay correlación. Una vez más, vimos la gráfica de puntos de dispersión. Aunque realmente no puedes notar si hay un patrón o no. Más adelante vamos a ver por qué con otro ejercicio. Vemos que
Nuestro valor de R es de 0.17, si randamos 0.18, está muy cercano a 0. Pero bueno, si hacemos una prueba de hipótesis, aquí tenemos el valor de P. Como el nivel de... Sí, no nos dieron el nivel de significancia. En este caso pues, tomamos el que es por default. Así que también como el valor de... tomamos 95, el valor de confiabilidad también. Es de... Bueno, tomamos 95.05. En este caso, creo que dice si aplicamos la hipótesis, la prueba de hipótesis, como nuestro nivel de significancia es de 0.05 y vemos que nuestro valor de P aumenta o es mayor de 0.05, vemos que es de 0.62, pues bueno, no, podemos, no tenemos suficiente evidencia. En sí no tenemos ni siquiera no tenemos suficiente evidencia para contestar ninguna de estas dos personas, de estos dos cuestionamientos, ya que no podemos rechazar la hipótesis nula, así como tampoco podemos aprobar la hipótesis alterna. Dado a simple vista, bueno, estadísticamente no tenemos suficiente evidencia. Ahora que si a mí me preguntan, pues yo digo que no hay una correlación con esto. Pero estadísticamente hablando no hay suficiente evidencia para, ni tanto para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Vamos a ver el segundo ejemplo, donde dice que es el calentamiento, el segundo ejercicio, bueno, calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Aquí tenemos los datos una vez más. Como vieron, ya abrí los datos, los tenemos en Minitab. Aquí los tenemos. Y bueno, perdón, me pasó algo bastante importante, ya que vamos a comparar. Vamos a ver la diferencia entre ese ejercicio y el anterior. Vamos a usar como les digo, vamos a usar también el asistente. Ayer, coeficiente intelectual, tamaño del cerebro, lineal, el nivel de significancia es lo que les estaba diciendo, perdón si ya confundí términos. Esta línea, es como les digo, tenemos que casi no, mira, veamos que aquí no hay correlación. Y ahorita vamos a comparar estos datos con el otro ejercicio, el segundo ejercicio. Bien, vamos a hacerlo de la manera... En este caso seleccionamos los dos. Resultados. Ya pensó. Vemos esta gráfica. Vamos a compararla con la anterior. Ok.
Tenemos aquí esta gráfica y esta otra. En esta no tenemos, a simple vista podemos, y ya después del análisis de los datos deducimos que pues no existe correlación o no hay suficiente evidencia, ¿no? Como para responder a uno de los dos cuestionamientos que se nos hicieron, pero podemos intuir por el valor de R que no hay correlación. Bien, ahora vemos esta segunda gráfica de dispersión y podemos ver que al contrario de esta, aquí sí tenemos, se puede observar un patrón, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Y bueno, de igual manera ahorita lo vamos a ver. Vamos a analizar los datos que tenemos. Tipo de corrección de Pearson. Filas utilizadas son 10. Son 10 los datos. 1 es igual a 10. Ok. Ese es el valor de R, que es de 0.89. 0.892. Dijimos que cuando hay una correlación positiva, el valor de R tiene que ser muy cercano a 1. En este caso es muy cercano a 1, que a simple vista puedo decir que si hay una correlación, lo podemos ver también en la gráfica. Ahora, si nos basamos en la prueba de hipótesis, vemos que nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces aquí nuestro valor de 0.001 está por debajo de, lo que significa que sí podemos responder. Existe suficiente evidencia como para decir que sí hay una correlación aquí. Pero ahora vamos a utilizar el asistente para ver algo bien interesante. Temperatura lineal. Podemos aceptar. Venga, era lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Se ve como hay un patrón y vemos esta línea ascendente. Perdón. Tengo una mascota. Me estaba distrayendo. Vemos cómo tiene una línea ascendente. Podemos decir que es como casi que son unos 45 grados. Esta línea significa que tenemos una correlación positiva. Vamos, la relación entre la temperatura de grados centígrados y dióxido de carbono a partes por millón es estadísticamente significativa. ¿Okay? El valor de P ya vemos que es menor de 0.05, lo que les mencionaba, si es que no nos queremos basar por la prueba de hipótesis. Vemos aquí, existe una relación entre X y Y, sí. Vemos como nuestro valor de P es de 0.001, entonces, aquí el mismo programa nos está diciendo de un nivel más gráfico que sí hay una correlación. Ahora vemos la correlación entre X y Y. Aquí es lo que mencionamos. Cuando la correlación es negativa, es más cercano a 1. Cuando la correlación es positiva, cuando la correlación es negativa, es muy cercano a -1. Cuando la correlación es positiva, es muy cercano a 1. Cuando está cerca de 0, vemos que incluso la área está en blanco. No existe una correlación. Lo vemos de manera gráfica como del 0 hacia el 1 gradualmente va cambiando, ¿no? De color a un verde más intenso. Y es lo mismo cuando se va de 0 a -1. Vemos aquí bastantes gráficas bonitas. Aquí hay pronósticos sobre cómo se puede comportar. Aquí cuando X lo vamos a ver más adelante en regresiones, pero bueno, por mencionarlo, ¿no? Cuando el valor es de X, ya se pronostica que tenga este valor de 13.80. Y así sucesivamente va, ¿no? Vamos a notar la diferencia. Ojo, aquí hay algo, por eso les decía, vamos a comparar con el ejercicio anterior donde no hay correlación. Dice que el tamaño de su muestra
de 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Obviamente sería mejor si tuviéramos más datos y tener una mejor, estadísticamente hablando, tener mayor velocidad, ¿no? Pocos datos comunes. No hay datos inusuales, datos comunes o valores atípicos. En este caso, debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado con la interpretación de valor de P. Con muestras pequeñas, la exactitud de valor P es sensible a errores residuales no normales. Una vez más, eso es lo que les decía. Pero ahora vamos a irnos al otro, correlación de cerebro. Vemos en este caso que no hay una correlación y vemos que la línea es casi totalmente plana. Tiene un ángulo muy pequeño porque pues tenemos un valor de, a final de cuentas, un valor muy pequeño en la curva. Aún así, vemos al contrario del otro ejercicio, variación del explicado por modelo es muy bajo. ¿Existe una relación entre X y Y? No. Una vez más estaremos rechazando. Vemos que el valor de P es igual a 0.62. En el caso contrario nos dice que es menor a 0.05. La correlación vemos que se encuentra aquí en la parte blanca, casi un poquito, ya empieza a teñirse un poco, pero vemos que es casi igual a 0, ¿no? Aquí lo estadísticamente sí. Vemos que P es mayor que 0.05, nuestro nivel de significancia. Valores atípicos. Ok, aquí en este caso tenemos un valor atípico o un valor X poco común. Vemos que es tenemos un valor atípico en este caso. Vemos cómo es muy diferente. Ahora vamos a interpretar esto. Dice datos pocos comunes, valores atípicos. El punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que una línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo en el informe de selecciones del modelo y se encuentran en la fila 4 de la hoja del trabajo. Bueno, ya lo vimos. Pues que los datos poco comunes pueden tener una influencia fuerte en los resultados, trata de identificar la causa de su naturaleza poco común, corrige cualquier error de ingreso de datos o de medición, considera eliminar los datos asociados a causas especiales y volver a realizar el análisis. La muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X, el modelo se ajusta apropiadamente a cualquier curvatura de los datos, evita un ajuste excesivo, la línea se ajusta adecuadamente al área de interés especial. Una vez más, ya la normalidad, debido a que usted tiene menos de 15 puntos, ya lo vimos en el anterior. Y pues bueno, en este caso tenemos un valor atípico, pero de igual manera, pues bueno, aquí vemos gráficamente que pues, la correlación es casi nula o nula. Y bien, esto a diferencia de esto, ¿no? Ahora también en el caso de que una correlación sea negativa, o sea, muy cercano a -1, esta línea va, al contrario, va a ser descendente, va a ser como cruzada al otro lado. Va a empezar de arriba hacia abajo. Entonces está bastante interesante. Bueno, regresamos a... La pregunta es... ¿Existe correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono? Sí, sí existe. Tenemos los datos, la evidencia suficiente para poder afirmar que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Bien, vamos a pasar al segundo tema de la unidad 5, que es la regresión. Vamos a ver un poco de definiciones. A partir
A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 por x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. En este caso, y se va a ver afectada por x. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable de la cantidad que esta modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de datos. Pudimos observarlo en las gráficas anteriores cuando estábamos viendo algunos ejercicios de correlación. Lo mencioné. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestral de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre el valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos la y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos la y predicha. Vamos a ver un ejemplo y tratar de, explicar todo esto que toda esta teoría forme sentido, o tenga sentido. Con un ejemplo, edad, tamaño de cinturas de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para los hombres a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, entonces nos piden tres cosas: determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de cuando la edad sea de 20, 40 y 60 años. Todos hombres. Ya. Bueno, no vamos a tomar. Nos vamos a estadísticas, regresión ajustada. Entonces, ¿qué es lo que se ve afectado por el tamaño de la cintura? Se ve afectada por la edad, ¿no? Lineal, opciones. Nuestro nivel de confianza es de 95. El ejercicio no nos da, entonces por default vamos a dejarlo en 95. Entonces nuestro nivel de confiabilidad es de 0.005. Gráficas 4 en 1 para no ver. Ya es todo y le damos a aceptar. Venga, la ecuación de la regresión del hombre. Tenemos aquí el tamaño de la cintura del hombre. Aquí es la ecuación de 59.64 más 0.6259 de hombre. Resumen del modelo S. Tenemos la R cuadrática y la R ajustada. Tenemos la regresión, análisis de varianza, la gráfica línea ajustada,
tenemos la ecuación. Aquí tenemos la gráfica del residuo. Okay, entonces vamos a utilizar también el asistente. Entonces aquí es regresión simple. Entonces Y es la cintura de los hombres. Aquí lineal. El nivel de significancia es de 0.05. Ok. En este caso también nos dice si hay una correlación, ¿no? Entre estos datos. Venga, hay una correlación. Aquí vemos que el valor de P es de 0.001. Entonces, esta es una regresión. Sin embargo, vemos que hay una correlación. Efectivamente hay una correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura de un hombre. Aunque vamos a ser honestos, la mayoría de las veces, no generalizo, estadísticamente no necesitamos hacer mucho análisis para deducir eso. Positivo, perfecto, es bastante cerca, es de 0.85 la correlación. Vemos la gráfica ajustada para el modelo lineal. Tenemos aquí la gráfica de la regresión del hombre. Vemos aquí la línea ascendente. Ojo, tenemos un valor atípico. Este valor atípico influye en todo lo demás. Siempre hay que tener bastante ojo en los datos atípicos. Bastante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Determinar la ecuación de regresión, ya lo tenemos. Determinar la gráfica de residuos, ya la tenemos. Gráfica de residuos, aquí están. Ya la tenemos. ¿Qué otra cosa nos pide? Predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad, de entre 20, 40 y 50 años. Venga. Nos vamos de nuevo a Minitab. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos la gráfica ajustada de los hombres. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Tenemos tenemos la ecuación, entonces vamos a utilizarla 59.64 por 0.6259 por la edad que queremos hacer la predicción. En este caso nos pide de 20 años. 20, 59.54. A ver, creo que oh, es que estaba multiplicando, perdón. 59.64 más, estaba multiplicando 62, 59. Ahora sí, por el número de años es de 72.158. Ahora, ¿cómo podemos corroborar esto? Aquí, ¿dónde está? Tenemos nos arroja esto, la tabla de un informe de predicción, ¿no? Decimos que cuando el hombre tiene 20 años, la cintura será de 72.15 centímetros, ¿cierto? Utilizando nuestra ecuación de regresión.
Bien, aquí tenemos esta gráfica de predicción que nos arroja el asistente. Vamos a compararlo, por ejemplo, cuando X, que nos representa la edad del hombre, es 20. Tenemos aquí el valor de 20. Tenemos el valor de 20. Dice que es de 72.162 centímetros. Vemos que por cuestiones de redondeos realmente varía muy poco. Veamos que efectivamente es 72.158. Si lo redondeamos queda a 72.16. Y efectivamente si redondeamos aquí es 72.16. Ahora nos eran 20, 40 y 60 años. Bien. 40 años. Vemos que es de 84.676. Nos vemos aquí en nuestra gráfica de predicciones. Vemos que 40 años, aquí se representa 40 años, es de 84.68. Ok, si lo redondeamos, queda... sí, queda 84.68. Aquí tenemos 84.67, 676. Si lo redondeamos, sube a 84.68. Ok, entonces vamos que estamos bien. Y la última era de 60 años. Entonces por 60 años, buscamos aquí, 60 años, la cintura sería de 97.198. Punto 19. Aquí sube, pero bueno. Vemos que aquí es 97.194. Vemos que los valores son muy cercanos. O sea, con esto ya contestamos y terminamos nuestro ejercicio. Vemos que existe una correlación efectivamente también entre esto. Ahora, su muestra es lo suficientemente grande, son 40 muestras, para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Ok, hay valores atípicos. Un punto de los datos tiene un valor atípico, un valor X poco común. Ya lo vimos, punto rojo. Debemos a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño, los residuos no están normalmente distribuidos. El valor P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudiera no ser exacto. Pero en este caso tenemos bastantes datos y pues no es el caso. Una vez más podemos ver aquí, tenemos un valor atípico de 40. Obviamente cualquier valor atípico influye, pero dado que mientras más la masa es de 40, tenemos un solo valor atípico, influye muy poco, a diferencia si hubiera 5 valores atípicos. Entonces sí tendríamos que reformular o ver otra manera de hacer esto, ya que afectaría considerablemente. Claro, o por ejemplo, si la muestra fuera más grande, de 100 muestras con un solo valor típico, pues estamos bien, no hay problema. Vamos a resolver el otro aquí. Me encantan estas gráficas. No sé, sean hermosas. Vamos a ver. ¿Por qué empiezo a cargar esto? Sí, no me importa. Quítate. Ok, ahora tenemos otro ejercicio, que es el ejercicio de edad y tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y predicción en base a estos datos cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad entre los 18, 36 y 54 años. Ok, aquí ya tenemos los datos de las mujeres.
vamos a ver, son 40 datos. Vamos a hacerlo primero por estadística, regresión. Cintura, mujeres. 4 no. Ok, aquí tenemos la ecuación de la regresión. 54.12 más 0.8095. Gráfica de línea ajustada. Tenemos aquí la gráfica. Podemos ver que efectivamente también hay una correlación entre la edad de las mujeres y y el tamaño de su cintura. Vemos aquí esta línea que nos indica que efectivamente hay una correlación positiva. Y bueno, ahora vamos a usar el asistente. Cintura mujer, edad, línea, nivel de significancia es de 0.05, ya que el ejercicio no nos está. Nivel de confiabilidad o el nivel de significancia. Vemos una vez más aquí que si hay una correlación. Aquí está la variación de lo explicado. Correlación entre X y Y, sí, es del 0.87, es positiva. Vemos aquí la ecuación. Al contrario de la anterior gráfica, como les mencionaba, en este caso tenemos valores atípicos, 4 valores atípicos. Esto sí me causa un poquito un foco de hecho lo vemos en esta gráfica como hay 3, 4 que ahí andan fuera de, no confiaría tanto. O sea, estadísticamente sí nos sirve, pero de igual manera eso me marca, me genera ruido. Así como que hay algo que no estaría bien volver a hacer las mediciones, la manera en cómo se recaudaron los datos. Hay algo que podríamos ahí ajustar o corregir, ¿no? Nos pide, vamos a calcular, tenemos la ecuación y entonces nos pide que era entre 18, 36 y 54 años. Vamos a ver. Sabemos que son 54.12 más 0.8095 por 18. Nos vamos aquí a esta de predicciones. La gráfica de predicciones, cuando una mujer tiene 18 años. Bueno, en este caso no tenemos aquí el valor de 18 años. Pero bueno, tenemos el de 17.5, que es un poco cercano, 18.68.291. Obviamente no es exacto, hay una diferencia de medio año. La otra dice que es, la otra edad es de 36. En este caso tampoco tenemos un 36, pero lo vamos a hacer nosotros. 36 años. A los 36 años una mujer tendría una cintura de 83.262 centímetros. Digamos que hay un 35.5, ¿no? Tenemos un 35 y un 37. Bueno, vemos que efectivamente está
entre estos dos rangos, entre estos dos valores, 83.266. El de 35 años es de 82.457 y el de 37.5 años es de 84.481. Y por último es el de 54 años. Entonces es de 97.833. Efectivamente vemos que está entre estos rangos, entre el 52.5 que es de 96 y el 55 que es de 98. Y bueno, con esto concluimos resolvimos los tres, la gráfica de residuos hasta aquí también. De otras mujeres. Tenemos la gráfica de residuos. Y bueno, con esto concluimos la unidad número 5. Espero y haya sido interesante para ustedes como lo fue para mí. Entonces quedamos que pues, con la correlación significa que un valor puede influir a otro cuando existe una correlación, ya sea positiva o negativa. Con la regresión, gracias a generando la ecuación de la regresión, podemos hacer un pronóstico sobre algún conjunto de datos. Obviamente, cuando hay y también saber si hay correlación o no. En este caso, pues ya lo vieron. Meetup es una herramienta tecnológica bastante útil. Yo utilizo muchas bases de datos. Entonces, antes de conocer Meetup, lo hacía con fórmulas en Excel y la verdad es que a partir de que conocí Minitab, ayuda bastante. Lo mencioné antes en otros videos. Si tenemos las herramientas, pues hay que usarlas, ¿no? Para hacer nuestro trabajo más fácil y ser más productivos. En un próximo video voy a subir cómo aplicar esto que aprendimos en esta unidad a la vida real. Bueno, tengan buena noche. Chao.